Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Amoral, pero legal, ilegal. Ahora tenés el VAR, vos. Para mí es amoral e ilegal. Vamos a los principios fundantes de cómo funciona la democracia, que es el respeto por las minorías. La ley dice que las minorías tienen que estar representadas, ¿sí? La ley anterior dice, ahora que hay más integrantes, usted tiene que nombrar representante del Consejo de la Magistratura por la segunda minoría. Entonces, si lo que hace Cristina Fernández de Kirchner fuera la norma, yo cada vez que tengo una mayoría lo suficientemente grande, divido mi bloque, lo parto y ocupo el lugar de la primera minoría, de la segunda minoría, de la tercera minoría, y eso es absolutismo, no es representación de la minoría. Para dejarlo claro, después puede haber una discusión, recién escuchaba lo que decía el abogado Armesto, pero la verdad, en el espíritu es, acá tiene que haber representación equitativa, que nadie tiene que tener preponderancia por sobre los demás y además tienen que estar representadas las minorías. ¿Hasta qué lugar? Bueno, la ley anterior, la que está en vigencia, dice hasta la segunda minoría. Si yo me parto y ocupo porque tengo un bloque grande el lugar del resto, bueno, me arrogo la representación de la totalidad y eso se llama absolutismo. ¿Por qué lo hace Cristina? Porque la verdad que no le importa si hay 6,2% de inflación, si el país cae en default, si cada punto que perdemos, un punto porcentual de poder adquisitivo, hay 234.000 pobres nuevos. Está obsesionada desde hace mucho tiempo con sus temas personales. Y esta es una manera más en donde ella muestra que no le preocupa avasallar ni la moral ni lo legal en aras de conseguir el objetivo que está buscando. ¿Cómo sigue desde el punto de vista judicial? ¿Ustedes van a denunciar esto como oposición, esta división del bloque, para anular que se efectivice la asunción de estos representantes de Cristina? ¿Qué es lo que hizo el interbloque hoy a través de una nota al presidente de la Corte Suprema y también presidente del Consejo de la Magistratura? Explicarle la situación. ¿Cuál es la situación? No es que Cristina dijo, bueno, ahora hay que nombrarlo y parto el bloque. Hubo dos notas previas del interbloque de Juntos por el Cambio diciéndole, señora presidenta del Senado, tiene que nombrar a partir de esta situación, desde el 16 de abril, tiene que nombrar el representante por la segunda minoría. El representante por la segunda minoría, que es el PRO, se llama Luis Juez. Por favor, envíe usted una nota diciéndole al Consejo de la Magistratura que este es el representante por la segunda minoría. No lo hizo una vez. No lo hizo la segunda nota y después decidió esto, que por la aritmética que tiene puede partir su propio bloque para ocupar el lugar que le corresponde a la minoría, no a ese bloque, a la minoría. Y además, en el momento en que se producen las vacancias, porque volvemos a la ley anterior, estaba cristalizado otra composición del bloque. La del bloque unificado de ella, no la de lo parto para ver si me quedo con los lugares. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Mandamos una nota diciéndole, miren, esta es la circunstancia, no quiso, en virtud de las mayorías o de las proporciones que corresponden, enviar el nombre de Luis Juez, no lo quiso hacer una vez, no lo quiso hacer dos veces, ahora vemos que partió el bloque con esta intención, le pedimos que en caso de que pretenda enviar otro nombre, se tramite como se tiene que tramitar esta circunstancia para que haya una decisión contundente desde el punto de vista de la institucionalidad, que es que en el Consejo de la Magistratura se llame a plenario y se vote cuál de los representantes tiene derecho al lugar. O sea, ¿quién definiría ahí una votación dentro del mismo propio Consejo de la Magistratura? Eso determinó un fallo de la Corte anterior, sí. Bien. Parrilli, hoy, intentando argumentar por qué el bloque se partía, dijo, nosotros y ellos son de los gobernadores. ¿Qué pensás vos de esta división y la justificación de la división? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ellos pueden, sobre todo a partir de que una parte del Frente de Todos quiso que hubiera default en la Argentina de manera extremadamente responsable, ¿pueden partir el bloque? Claro que pueden partir el bloque. ¿Pueden, en virtud de esa partición de bloque, reclamar algo que no les corresponde? No. ¿Pueden partir el bloque para adelante? Sí. ¿Pueden hacer esto mismo, por ejemplo? Es más técnico, pero acá estamos nombrando a aquellos
representantes del Consejo de la Magistratura que en virtud de que la ley anterior tenía más miembros, faltan. Después estos miembros se tienen que renovar. Si ellos continuaran con esta partición de bloque y nosotros tenemos un bloque unificado, seríamos la mayoría. Nosotros. Entonces, esa es la manera en que vamos a discutir cómo hay que reformar el Consejo o qué es lo que hay que hacer con el Consejo de la Magistratura. A mí me parece una barbaridad esta disputa de parto el bloque, entonces yo hago la aritmética. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura propone las ternas de jueces, sanciona a los jueces. Creo que tenemos algo así como 1000 denuncias de jueces. No se movió nada de eso. No se movió nada. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas han tenido sanciones efectivas? Lucía. 222 denuncias solo desde el 2000. Vigentes, por eso. Sin trámite. sin Vigentes. trámite. ¿Desde qué año? Desde el 2019 solo 222. Ok, ¿y en la Acá historia del cuenta. Consejo? Más de 1000. ¿Y cuántas sanciones hay? Mira, Martín Soria, el ministro de Justicia, dio un número. Dijo que en los últimos 16 años solo se destituyeron 6 jueces. Entonces, el Consejo de la Magistratura, en el proceso de nombramiento es importante, en el proceso de control es importante cómo actúan esos jueces. Cosas que para mí sería importante discutir en la Argentina. Primero, el administrador del Consejo de la Magistratura será el que tiene que arbitrar los recursos para que la justicia funcione mejor. Nosotros deberíamos estar discutiendo cómo ese cargo es concursado, cómo ese cargo es de un experto en administración del sector público, cómo puede tener los instrumentos para brindarle los recursos a los jueces para que la justicia funcione mejor y cuáles son los métodos de gestión para controlar si esos jueces fallan en tiempo y forma, cumplen con la legalidad y cumplen con la propia administración de sus juzgados. ¿Está ocurriendo esa discusión? No, no está ocurriendo. Lo va a esa administrar discusión. Rosati ahora. Lo va a administrar un administrador. La pregunta es, una cosa es que el presidente del Consejo sea el mismo presidente de la Corte o un representante de la Corte. En este caso, con la circunstancia que tenemos de la ley anterior, va a ser el presidente de la Corte. Pero la pregunta es la administración del día a día. La administración del día a día de un órgano extrapoder, cuarto poder, como lo queramos llamar, enorme, con enorme implicancia para la vida cotidiana. ¿Quién es? ¿El que se le canta al presidente? ¿Quién es el que pone? ¿Cómo se busca un administrador de justicia que pueda hacer que en un poder muy grande, muy atomizado, donde tenés que controlar si el bien justicia se le está brindando a los ciudadanos y si los jueces tienen los recursos necesarios para hacer eso, y si una vez que tienen los recursos necesarios lo hacen bien, nosotros deberíamos estar discutiendo quién administra eso y cómo. Para mí es, si me preguntás a mí, mi opinión personal, concurso público por oposición y antecedentes, experiencia en administración de lo público y que tenga que traer, lo llevo a otro lugar. Como cuando te dicen, ¿cuál es el proyecto para las juveniles? ¿Hacia dónde queremos que transcurra o discurra la administración de la justicia? Segundo, yo soy de los que piensan que los consejeros tienen que ser a tiempo completo. No es baladí lo que tienen que hacer, no es que es un representante, que es diputado, pero yo soy de los que piensa eso. Yo creo que esas son las cosas que deberíamos estar discutiendo si quisiéramos una justicia mejor. Hay una cuestión política también. Soy también de los que creen que los diputados y los senadores no tienen por qué ser abogados para integrar el Consejo de la Magistratura. Los senadores podemos elegir los miembros de la Corte Suprema. Y un montón no somos abogados. Ahora, para participar del Consejo de la Magistratura hay que ser abogado, que también implica una cuestión corporativista, que a mí me parece que no es buena. Entonces, esas son las cosas que deberíamos debatir en la Argentina. ¿Qué estamos debatiendo? Si la trampa de Cristina es moral o no es moral, y es legal o no es legal. Fue acompañada por todos los gobernadores peronistas, por los representantes de los gobernadores peronistas. Y esto armó una pregunta que es, bueno, ¿hay peronismo crítico del kirchnerismo en la práctica? Te lo pregunto porque si acaso fuera gobierno Juntos por el Cambio en 2023, también siempre se habla de un peronismo racional con el cual se va a poder gobernar y van a comprender y entonces algo se va a poder tejer ahí. ¿Qué pensás vos de que el peronismo haya acompañado homogéneamente a Cristina en esta división? Que lo que tenemos, como decía recién, es una falencia enorme en cómo abordamos colectivamente la discusión de cómo construimos una mejor justicia. Hay una judicialización de la política, hay una politización de la justicia. Y entonces, en lugar de debatir cómo generamos un mejor Estado, en este caso, cómo mejoramos uno de los 3 poderes del Estado, hay un intento de apropiación de los resortes judiciales a futuro. Me parece
un soberano error, no desde el punto de vista político, un soberano error desde el punto de vista de cómo construimos una mejor Argentina para ¿Pero los qué te argentinos. parece que haya peronistas ahí que no hayan dicho, che, pero esto es una trampa, ¿cómo vamos a...? Alguien que haya puesto un pero a esa iniciativa. Me parece que hay un sentimiento corporativo en ese caso partidario. ¿Y hay temor también a alguna respuesta de Cristina? Si que alguien todavía propone? es paradójico, yo no entiendo a esta altura por qué, no lo entiendo, no lo entendí nunca, pero veo que Cristina sigue infundiendo temor en un montón de los ¿Vos lo propios ves y a en el- veces vos en los estás ajenos. ahí en el seno, estás de... Sí, y sí. ves las caras, ves todo. ¿Vos no las ves? Yo veo, vos ves más. Vos estás la ves ahí. y sos psicólogo, ¿no? Tienen miedo. Yo veo que hay muchos que le tienen miedo, sí. Muchos que le tienen miedo, de los propios y los ajenos. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Cuál es la operación por la cual genera miedo, crees vos? No sé a qué atribuirlo. Yo creo que hay una cuestión que es de base, que es el carácter personal, y otra cosa que tiene que ver con qué uno está tratando de defender. Me parece que todos aquellos que tienen suficiente carácter o que tenemos suficiente carácter y tranquilidad en que por qué estamos peleando, no tenemos miedo de nada de eso. Creo que un día tuvimos una discusión acá o en otro programa. Si yo tengo miedo de que una postura mía en el corto plazo sea criticada por periodistas, por analistas, si estoy convencido inclusive por la opinión pública o en Twitter, si yo tengo miedo de eso y entonces no digo lo que pienso y no hago lo que pienso, entonces es imposible que yo convenza a alguien de que estoy tratando de transformar la Argentina, porque para transformar la Argentina las peleas que tenés que dar y las cosas a las que vas a estar sometido son mucho más grandes que la opinión en Twitter. Ahora, hay otros que prefieren preservar el statu quo que tienen y saben que cualquier cosa que le genere en el corto plazo un costo puede afectar su statu quo. Bueno, allá ellos, digo, eso, otra naturaleza humana, me parece. ¿Qué pensás del impuesto, te llevo a los anuncios económicos, la renta inesperada? A ver, son varias, es una acumulación de iniciativas en la misma dirección. Primero, hoy debatimos en la comisión y el oficialismo hizo 2 bloques otra vez, cambió la gente que había... Tuvimos 3 días debatiendo y cambió a último momento, producto de la decisión que tomó por el Consejo de la Magistratura, la gente que estaba debatiendo adentro de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Debatimos el proyecto de constituir un fondo para pagarle al Fondo Monetario a partir de hacer un blanqueo, que es lo que propone el gobierno, está proponiendo. El oficialismo propone, hagamos un blanqueo para todos aquellos que no pagaron nunca impuestos, ¿sí? Y con la plata que nunca declararon, cuando la declaren le cobramos 20% y con eso constituimos un fondo para pagar al Fondo Monetario. Zaraza, pura. Entre otras cosas porque hoy, si encuentro a alguien con todos los convenios de intercambio de información que tengo 115, si encuentro a alguien que no tiene declarado algo, no paga el 20%, paga el 38,5%, más bienes personales, más multas, más si tiene actividad comercial el IVA no declarado. El 80% paga. Y queremos darle un blanqueo para que pague 4 veces menos. Yo lo llamo la ley Daniel Muñoz, porque encima exime a los que fueron funcionarios antes del 2010. De esa iniciativa, igual que la otra, el impuesto a la renta extraordinaria o esta, es exactamente lo mismo. Me parece que es la construcción de un relato de algo que no funciona. ¿En qué medida no funciona o en cuáles son las cuestiones por las cuales la renta inesperada no funciona? Primero, cuando vos emprendés una actividad económica de cualquier tipo, vos pensás que te va a ir de determinada manera. A veces te va mejor y a veces te va peor. Si lo sabrán los empresarios pymes en Argentina, que muchas veces le va peor que lo que piensan cuando abren su negocio. Si vos tenés actividad agropecuaria, por ahí tenés una sequía. Si vos ponés un bar, por ahí el bar se pone de moda y te va bárbaro, pero por ahí no. Ahora, además, en los rubros donde hubo renta extraordinaria por la guerra, llamale minería, llamale alimentos, commodities de alimentos, y llamale energía, los precios en Argentina no son los precios internacionales. Ya tenés retenciones y ya tenés el precio del barril criollo. Entonces no es que vos en esos rubros ya contás con algo extraordinario, sino que ya te lo moderamos en la política local. Adicionalmente, me parece que hay una discusión que nunca está puesta sobre el tapete cuando hablamos de busquemos un esfuerzo extraordinario de algunos sectores que lo pueden hacer. La pregunta es ¿para qué? Porque yo conozco mucha gente que
le cupo el ingreso a las grandes fortunas, el impuesto a las grandes fortunas. Y muchos de ellos que decían, de hecho hubo un empresario que publicó una nota diciendo, publicó una columna de opinión diciendo, yo no tengo ningún problema, sé que puedo hacer un esfuerzo adicional, mucho mayor que el del resto de la sociedad, y estoy dispuesto a hacerlo. Díganme para qué. ¿Es para multiplicar los empleados públicos? Entonces no. ¿Es para gastarlo en subsidios mal diseñados? Discúlpenme, pero entonces no. Entonces, esa es la pregunta. La pregunta es, en circunstancias extraordinarias, ¿puede haber medidas extraordinarias? Sí, pero tiene que haber un consenso extraordinario para saber para qué lo vamos a usar. Bueno, en teoría es la otra punta para conectar con este ingreso de renta inesperada, es esas franjas medio bajas y bajas que quedaron muy desvestidos por la inflación, digamos, monotributistas, bueno, jubilados de las primeras categorías o las más bajas, trabajadoras de casa de familia, trabajadores de casa de familia. Ahí hay un segmento donde el gobierno dice, mira, esto lo saco de acá y lo pongo acá. Absolutamente de acuerdo. Ahora, para poder caminar colectivamente en esa dirección, yo te agregaría, bueno, y las empresas estatales. Todo aquel que está en el sector privado tuvo que hacer un esfuerzo enorme, no importa si es una familia, una pyme o una empresa grande, durante la pandemia y después de la pandemia. Las empresas estatales no tienen que hacer ningún esfuerzo, no tienen ni siquiera que explicar a la sociedad argentina cómo gastan la plata. Yacimientos carboníferos de Río Turbio, ¿tiene que seguir existiendo? Entonces, vos solo me invitaste a preguntarte, ¿aerolíneas tiene que seguir en manos estatales o privadas como Macri y otros plantean? Mirá, yo te digo algo que dije en el debate en el año 2015 al jefe de gobierno, cuando me dijeron, vos dijiste que aerolíneas tiene que ser privada. Yo lo primero que digo es, nombrame casos de aerolíneas que tengan el mismo estatus que Aerolíneas Argentinas en el mundo. Pensemos. Elegí el país. Australia, ¿cuántas? ¿Es privada? Ahora, Italia, quebró Alitalia, tiene ITA. Japan Airlines, ¿es pública o es privada? Aeroflot, ¿es pública o es privada? Air France, ¿es pública o es privada? Singapore Airlines, ¿es pública o es privada? Vos tenés muy pocos ejemplos hoy que persisten de aerolínea pública. Muy pocos ejemplos. Creo que Ethiopian y alguna más, no, ahora me voy a olvidar. Pero no es solo eso. El tema es... Supongamos que, producto de que somos un país grande, federal, todavía queremos decir, mira, creo que cubrir la Argentina y todos los destinos se puede hacer de manera mejor subsidiando cuál es el destino que vos querés. Suponete, yo quiero ir a Chilecito. Digo, no es viable el vuelo desde el punto de vista rentable para una empresa privada. Bárbaro. ¿Cuántos asientos necesitas cubiertos del avión para que sea rentable? ¿Tiene 150 asientos del avión? Si tiene 100, es rentable. Bueno, perfecto. Te subsidio hasta el 100. Lo que te falte para llegar a 100 te lo pago yo. Ahora, voy a esto. Lo que no puede existir, vos podés seguir queriendo tener una empresa estatal. Lo que no podés es administrarla con reglas distintas a tu competidor privado. Vos no podés tener una aerolínea estatal y decir, pero tiene un régimen laboral al de mi competidor privado. Tiene ventajas desde este punto de vista del privado. Vos querés administrarla bien, tenés que administrarla con las reglas de las demás. Bien, no es un tema de público-privado. Porque en la Argentina, vos pensalo así, nosotros tuvimos una empresa pública modelo de hidrocarburos, YPF. La rompimos y la hicimos una mala empresa pública. La privatizamos parcialmente, la extranjerizamos, la volvimos a estatizar y en ninguna de esas etapas, salvo la primera, funcionó bien. Yo digo que eso es como el pez carpín, que es el pez doradito que ves en el naranja de las peceras. Los caracius, así se llama. ¿Ese es el nombre? Caracius. Me encanta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se dicen sobre ese pez es que es un extraordinario pez de pecera porque tiene muy poca memoria temporal. Entonces, si vos vivís en el océano, te aburrís rápido. Pero si vivís en una pecera y no te acordás que ya pasaste por la misma roca, entonces decís, ah, bueno, dale, qué lindo, esto es enorme, gigante, mirá esto, uy, una roca, otra vuelta, uy, otra roca. Argentina debate público versus privado, estatal versus privado, sin decir cómo quiere administrar. Bien, tengo una invitación a un acuario. Vamos a la tanda y preguntamos, Javier Milei, ¿dónde lo ubicamos en el mapa, en tu paladar? ¿Qué se hace con el fenómeno Milei? Y efectivamente, pollo o pasta, ok, todo tu desarrollo, pero ¿privatiza o lo deja así? Pronto lo sabremos, tanda. Lustó. Optimización de organismos estatales, privatización. Es una discusión que antes era medio imposible en Argentina, hoy volvió esa discusión. Entonces, Aerolíneas es estatal optimizada, con subsidios topeados, es decir, con límites,
la idea de privatización. ¿Cómo sintetizarías tu posición ahí? Primero, creo que cualquiera de los caminos es malo si está mal hecho. Nosotros la privatizamos, Argentina la privatizó y hizo un desastre. En su momento, yo fui compañero de fórmula de Rodolfo Terraño. Hace mucho, mucho tiempo, Rodolfo decía, elijamos quién es el socio. Era Scandinavian Airlines. Sí. No se fue por ese camino, se la dio a Marsans, ¿sí? Terminó como terminó. Entonces, el camino privado mal hecho, mal diseñado, termina mal. El camino estatal, mal hecho, mal diseñado, mal gestionado, también termina mal, porque termina con cada vez más utilización de recursos. Yo creo que esas discusiones son eslóganes. La pregunta es, si el Estado no sabe regular, estoy seguro de que no sabe administrar. Entonces, un Estado que no sabe regular aerolínea cuando es privada, estoy seguro que tampoco lo sabe administrar. Entonces, es la construcción de capacidad estatal. Y si tenemos eso, podemos definir cualquier modelo. Ahora, en el mercado aerocomercial de hoy, hay muy pocos casos de empresas estatales. Muy pocos casos. Patea al arco, llegaste al área. ¿Privatiza o espera? ¿Ahora? Sí. No, yo creo que tenés que caminar más hacia una privatización, pero tenés que elegir con quién, porque otra vez, aerolínea sigue siendo desde el punto de vista de la integración territorial, desde el punto de vista, si querés, emocional, un activo importante. Ahora, administrado mal, Está claro. no importa cómo lo haga, administrado mal, yo creo que tenés que elegir bien el socio de aerolíneas. Y eso se ha hecho mal, porque se ha hecho por otros intereses siempre y con otros criterios de regulación y con otros criterios de control. Y así terminamos, ¿sí? Javier Milei, defínalo. Creo que es la definición, creo que es un populista de derecha. Creo que cuando trata de definir la Argentina, tanto en su diagnóstico como en sus soluciones, peca de liviandad y hablan eslóganes. Yo no he visto que le pregunten qué haría con esto, qué haría con los subsidios al transporte, qué haría con las tarifas energéticas, qué haría con la educación. Y cuando dice voucher, a ver, profundicemos, ¿qué quiere decir que haya escuelas voucher? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo? Y esto de no habría bancos centrales. Se dice, no, Europa no tiene bancos centrales. Mentira, Europa tiene un Banco Central Europeo que ahora, en la crisis del 2008 y ahora en la pandemia, estuvo asistiendo a todos los estados. Si no hubiéramos tenido un colapso monumental. Pero además me preocupa a mí el carácter. ¿Qué es el carácter? Es una persona que si tuviera poder, sin poder, se maneja como se maneja. Si tuviera poder, para mí sería peligroso. ¿Qué es peligroso? Alguien que niega el cambio climático me parece peligroso que defina nuestro futuro. Alguien que niega los derechos de la mujer me parece peligroso. Alguien que piensa que el que no opina como él es, como dice él, un zurdo de mierda, me parece peligroso. Me parece que si a veces vemos a Cristina avasallando las instituciones, si alguien con esas características tuviera poder, sería igual o peor. Pero hay un sector, sobre todo pibes y adolescentes y más grandes también, que ven algo ahí. Y te agrego al changuito este elemento. Milei podría decir, déjame jugar, es una imaginación. Gracias a mí hay tabúes que se han roto. Pueden estar hablando de privatizaciones porque yo digo, sin miedo, que hay que dinamitar, no sé, el Banco Central y que hay que privatizar. Corrí los márgenes discursivos. Agradézcanmelo por lo menos. A mí me parece que eso es interesante, que hay mucho que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo de otra manera. ¿Sí? Insisto, yo he dado un montón de debates, inclusive con el gobierno de Macri o con el gobierno de Cristina, diciendo me parece que el camino es por acá. Y hace rato que vengo hablando de que un Estado, no hay sociedad en el mundo que prospere si su Estado no se vuelve mejor a través del tiempo. No hay. ¿Sí? Y esa es una discusión. ¿Esa es la discusión de no queremos tener Estado? No, es la de queremos tener un mejor Estado. Yo vi el otro día en algún lugar que Milei dijo que yo me definí como liberal de izquierda, que es una contradicción. No, el liberalismo de izquierda es el padre del sufragio universal, es el padre del estado de bienestar, es el padre de los sistemas jubilatorios, es el padre de la educación pública, es el padre de la salud pública, es el padre de la infraestructura pública. Él no quiere, dice que no quiere más obra pública en la Argentina. Bueno, a ver, ¿cómo funciona? ¿Y cómo va a ser el transporte público?
Cada uno se pone una empresa y te cobra lo que quiere o lo vas a regular. Entonces, hay un momento en donde los eslóganes, cuando los empezás a peinar, te dicen, mira, el Estado está y está en todos los países. Y es lo que ha hecho mejor la manera en que vivimos. No es que lo que propone Milei no existe en Estados Unidos, no existe en el Reino Unido, no existe en Suecia, no existe en Japón, no existe en Australia, no existe en Nueva Zelanda, no existe en Europa. No sé dónde existe. Me hace acordar muchas veces a la izquierda, que propone un modelo que es lindo en eslóganes, pero que después no se verifica en ningún país del mundo con ningún grado de cercanía a lo que se está proponiendo. Entonces, a mí me parece que lo que ocurre con Milei es que sí, claramente todos los argentinos estamos frustrados, cansados, hartados con el nivel del Estado que tenemos y el nivel del debate político que tenemos y el nivel de falta de coraje con que tenemos para abordar los debates que tenemos que dar y las acciones que tenemos que hacer. Ahora, cuando me preguntan por las soluciones concretas, me parece que ninguna caminaría. Y que eso te deja en un lugar peor. Y hay otros países que han experimentado con esto y terminaron todos más rotos. ¿Cuál Más experimentó y terminó roto? Sí, porque vos hablás, hoy desde acá, nosotros nos parece, che, es ciencia ficción lo que está diciendo. En Estados Unidos hay un montón de analistas serios que te dicen que después de Trump, Estados Unidos está cerca o potencialmente cerca de tener una guerra civil, de que el próximo presidente estadounidense, no importa cuál es el resultado, el otro lado le desconozca el resultado. Hemos tenido gente que ha entrado incentivada por el propio presidente al Capitolio. A nosotros nos parece que eso deja mejores países. En Francia está Marine Le Pen como candidata en el balotaje. Hoy Zelensky salió a apoyar a Macron. Marine Le Pen está a favor de Putin. Bueno, me parece que hay caminos que son peligrosos, que pueden ser... A mí me preocupa, yo hablo de mi espacio ahora. A mí me preocupa cuando en lugar de las convicciones más profundas, algunos se asustan con las encuestas de corto plazo y corren detrás del otro, en lugar de pensar qué es lo que es bueno para un país. Y voy a un ejemplo histórico. Cuando toda la dirigencia política salió corriendo a validar Malvinas, Alfonsín dijo, yo no. Y cuando se subieron todos los peronistas, porque se había llenado una plaza a visitar Malvinas, que recién se acababa de tomar, fueron todos. ¿Qué dijo Alfonsín? Yo no. Entonces, a mí estar a la moda o no estar a la moda no me preocupa, porque no es con ninguna moda con lo que resolvemos los problemas. A mí me tocó hacer buenas elecciones, malas elecciones. Digo lo que pienso. Si es taquillero o no es taquillero no me importa. Yo creo que las soluciones que él trae no son soluciones y que está jugando con la frustración acumulada, con el hartazgo, con el enojo. Pero ojo hacia dónde se dispara eso, porque puede ser que te deje en un lugar peor. Martín Lustó, gracias por haber venido hoy. Un día complicado, lleno de demanda política por lo del Consejo de la Magistratura, así que realmente valoramos el esfuerzo.